En 1924, el poeta francés André Breton escribió el primer manifiesto surrealista y en él definía así la palabra surrealismo. Sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral. Pues para hablarnos del surrealismo, de esta corriente artística que surgió en Francia en la segunda década del siglo XX, nos acompaña hoy en el estudio Amparo Serrano de Haro, que es escritora y profesora de Historia del Arte en la UNED. Amparo, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Hola Clara, me alegra estar aquí de nuevo. Pues a nosotros también nos alegra tenerte aquí un año más. En esta ocasión, para hablar del surrealismo y de los surrealistas, voy a empezar preguntándote por las diferencias y similitudes entre dadaísmo y surrealismo, porque tengo la impresión de que en muchas ocasiones se confunden algunas características de estos dos movimientos artísticos, ¿no? Es verdad, es lógico, porque muchos de los artistas que son primero dadaístas luego se convierten en surrealistas. Y también porque los dos tienen un mensaje subversivo de rechazo, pero de forma muy esquemática. Digamos que son dos movimientos que surgen de la guerra, el dadaísmo de la Primera Guerra Mundial y el surrealismo de la Segunda, y sobre todo de ese discurso oficial, de ese discurso que protege y que ampara fenómenos tan irracionales y tan absurdos como la guerra bajo la apariencia de algo necesario, de algo lógico, de algo incluso enriquecedor para los pueblos. Hay todo un discurso nacionalista, un discurso absolutamente capitalista también, que fuerza a los artistas a rebelarse, porque es verdad que se ha producido de alguna forma una traición de los propios intelectuales y artistas a esa oficialidad, a esos preceptos, a esos prejuicios de una sociedad burguesa llena de tabús y de prohibiciones interclasistas, internacionalistas, con todo tipo de problemas a la hora de dar luz a una sociedad moderna, que es lo que ambos movimientos promueven en el fondo, ¿no? Y la rebelión, tanto de los dadaístas como de los surrealistas, es una rebelión de las formas y del fondo, o digamos, del fondo a través de las formas. Entonces ellos rompen con la tradición artística como contaminada precisamente por esa sociedad que ha marcado claramente los 4 puntos cardinales de una forma fija y sin ninguna flexibilidad para lo que es el destino humano, ¿no? Y es esa falta de flexibilidad lo que le lleva a este imperialismo galopante y a esa guerra. Por lo tanto, digamos que son movimientos muy teñidos ya de un profundo sentido renovador, no solo artístico, sino político. Esto en cuanto a las similitudes. Y en cuanto a las diferencias, ¿qué rasgos destacarías? Yo creo que el dadaísmo surge como una rebelión puntual cuyo objeto es simplemente rechazar, ¿no? Como el da significa sí en muchísimos países centroeuropeos, entonces sí significa no para los dadaístas, ¿no? Que eso es una lógica muy de ellos, por así decirlo. Y mientras que el surrealismo, sin embargo, se afinca como un nuevo humanismo, desarrolla un verdadero lenguaje con visos a quedar, y efectivamente ese lenguaje tiene una inmensa influencia en todo lo que es el resto del siglo XX, tanto en la pintura como en la literatura. Sin embargo, dentro del surrealismo no podemos decir que sea algo unívoco, ¿no? ¿Cuántos surrealismos hay? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque hay tanto surrealismo como surrealistas realmente. Primero porque es un movimiento que se centra en la expresión del yo individual de cada uno, de los mitos, de las creencias, de la propia narración personal, del propio testimonio de cada uno de los integrantes. Y claro, eso le da una inmensa riqueza, una inmensa volubilidad también y una inmensa, digamos, dificultad de
meterlos a todos en el mismo rebaño, que es lo que pretendía André Breton, y por eso se pasó la vida del surrealismo pues excomulgando a unos y a otros, por así decirlo. Pero lo que sí podemos decir es que existen como 3 periodos artísticos fundamentales, ¿no? El principio del surrealismo, que más o menos podemos centrar en 1919, en que es sobre todo siguiendo muy cercano, lindando con el dadaísmo, en que son las técnicas de collage, de fotomontaje, sobre todo las realizadas por Max Ernst, las que caracterizan el movimiento. Entonces es el cadáver exquisito, todas esas técnicas que dejan el inconsciente suelto, que van creando imágenes discontinuas. Yo digo que toda esta parte es la que está más ligada al dadaísmo. Luego, a partir de 1925, nos encontramos ya con un movimiento que ha adquirido un cierto lenguaje, un lenguaje que va derivando muy pronto hacia lo abstracto, sobre todo en la obra de Masson, de Palen, de Domínguez y, por supuesto, de Miró. Y entonces este lenguaje abstracto que se basa en automatismo gráfico, el garabato, y también procesos de raspado del papel, de frotado, de calcamonía, de fumage, que es la multiplicación de fuego contra el papel y creando formas extrañas, un poco a la manera que decía Leonardo da Vinci, lo de interpretar los garabatos que había en la pared, las goteras, ¿no? Y crear con eso una especie de paisajes fantasmagóricos. Por supuesto también Max Ernst. Y luego un surrealismo figurativo, en el que están Picasso, Dalí, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Leonora Fini, Paul Delvaux y muchísimos otros, que al final es en el fondo el que le queda a la gente en la memoria, porque el otro surrealismo, que luego va a dar lugar a al movimiento informalista, por así decirlo, pues se va deslindando del sentido narrativo que asociamos al surrealismo, ¿no? Entonces, en este segundo movimiento figurativo es el que ya en 1930, en lo que se considera el retorno al clasicismo, el retorno a la razón o a la orden, digamos, es el que se convierte en el surrealismo artístico más canónico, con figuras también como Magritte, que es esencial, y Dalí, que serían y Frida Kahlo, que serían los 3 puntos de este triángulo en torno a la imagen y a la constitución de una personalidad a la vez artística y plástica. Acabas de nombrar a una pintora, Frida Kahlo. Sin embargo, hay muchas más pintoras surrealistas, ¿no? ¿Por qué en la mayoría de los manuales, exceptuando, creo, el de la UNED, en el que tú has participado, no nombran prácticamente a las pintoras surrealistas? Bueno, yo también había hablado de Leonora Fini y de Leonora Carrington, ¿eh? Pero sí, no, tienes toda la razón. Es lo mismo de siempre, por así decirlo. Y yo te agradezco sabes que es un tema que me resulta muy llamativo, ¿no? Creo que el papel de la mujer en el surrealismo es muy importante porque es realmente cuando la proporción de mujeres dentro del movimiento pues se asemeja casi a la de los hombres. Lo que pasa es que se habla menos de las mujeres, que han tenido menor eco, tanto en cuanto a la valoración de sus cuadros en su momento y posteriormente, como consecuencia de eso, y en cuanto también al número de monografías, con algunas excepciones, por ejemplo, Frida Kahlo, y ahora quizás Leonora Carrington, y temas, y libros y escritos sobre ellas, ¿no? Porque el proceso en que un artista se va haciendo famoso pues es un proceso de acumulación bibliográfica y de acumulación de noticias y de estudios sobre su obra, de antologías, de exposiciones que recogen la obra. Todos esos procesos que se dan de forma natural con los artistas varones pues han tardado en instalarse, con el caso de las mujeres artistas. Además, bueno, también es cierto que las mujeres del surrealismo tienen una doble cara. Es un papel bifronte, como dice muy bien y explica muy bien Whitney Chadwick en su libro sobre la mujer y el surrealismo, porque entran muchas de ellas como musas de estos artistas, como criaturas fabulosas, magas,
niñas mágicas, ninfas de estos artistas, y luego muchas de ellas en realidad lo que hacen es usar esa relación para desarrollar su personalidad pictórica o literaria o artística, que está ahí latente, pero que las circunstancias de ese momento requería de ellas un acercamiento a los hombres del grupo para realmente poder existir dentro del grupo. Entonces, bueno, ahí sí, el listado de las surrealistas pues es muy, muy amplio. Yo no he podido incluirlas todas en mi libro, pero desde luego que me gustaría exponerlo de una forma más detallada, porque tenemos desde las surrealistas belgas como Rachel Weisz y Jane Graverol, a Meret Oppenheim, que era suiza, Dora Maar húngara, Leonor Fini, Maruja Mayo, Remedios Varo, podemos decir que españolas, Frida Kahlo y Lola Álvarez Bravo mexicanas, Leonora Carrington inglesa, Lynn Miller, Kay Sage, Dorothea Tenning norteamericanas, Valentine Hugo, en fin, Toyen francesa, Martha Desch, Toyen que era checa, en fin, un listado inmenso de mujeres que hacen una obra interesante. Algunas se ha perdido con el tiempo, por ejemplo, todavía se están buscando todos los collages que de Nouche Eluard. Muchas de esas obras, ya te digo, también surgieron dentro de la colaboración con los otros participantes del grupo. Hay obras colectivas que lo hacían como juegos y en ese espíritu dadaísta se han perdido, y es necesario una verdadera vuelta al estudio de estas artistas y un esfuerzo por recuperar su material. Pero están, y existir, existen. Bueno, veo que eminentemente el surrealismo es un movimiento europeo, ¿no? Pero ¿qué repercusión tuvo el movimiento surrealista en otros países? El movimiento surrealista va con, de alguna forma, sus dos polos o sus dos modelos son, por supuesto, el psicoanálisis freudiano y luego también la revolución soviética. Y entonces ellos lo que pretenden es, la revolución surrealista, como dicen, es expandir la revolución, ¿no? Aunque ellos empiezan siguiendo el modelo comunista y luego se acogen al trotskista, puesto que no les permite el modelo comunista ninguna libertad a la hora de desarrollar, digamos, sus automatismos y sus inclinaciones personales, sino que les exigiría una reglamentación y una disciplina de grupo a los que ellos, por supuesto, se resisten. Pero lo interesante es que, claro, como está en medio la guerra, pues, aparte de que efectivamente Breton sí le encantaba ir descubriendo paisajes surrealistas, porque el paisaje es una temática esencial, ¿no?, del surrealismo. Tanto el paisaje en contraposición y también asociado en contraposición a la ciudad, ¿no? El paisaje y la ciudad, el paisaje interno, el paisaje externo, en todas estas distintas dialécticas típicas de ese momento. Pero al estallar la guerra, casi todos han de exiliarse de Francia y se van a Estados Unidos. Entonces ahí, digamos que realizan a Estados Unidos y también a México, por ejemplo, y algunos países de Hispanoamérica. Entonces realizan un verdadero proselitismo del surrealismo, que las consecuencias de esto van a estar pues desde el realismo mágico de García Márquez, todo el boom, de alguna forma lo reciben por la herencia surrealista, hasta la famosa Escuela de Nueva York, que no puede concebirse sin esa entrada masiva de artistas muy sofisticados europeos que invaden Nueva York y las capitales culturales norteamericanas, haciendo escuelas, fundando escuelas, participando en coloquios, montando colecciones y participando en museos. Cambia, es decir, es una verdadera fuga de cerebros artísticos que disuelve el pacato mundo norteamericano, y por eso siempre se habla de eso, de si Nueva York robó la vanguardia a París o París emigró a Nueva York, ¿no? Y se convirtió en la capital cultural de la segunda mitad del siglo XX.
Muy bien, Amparo, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchas de nada.